Bueno, pues de las instituciones a la empresa, ahora pasamos a tener tres invitados para hablar de manera más concreta qué es el impacto, que consideramos como impacto, ¿no? Esa quimera, ¿no? El impacto, esa fórmula mágica que es, y cómo realmente se baja a la línea de las personas, de los ciudadanos, de las ciudadanas, en todos los aspectos. Para ello tenemos a Luis Berasategui, Mick Mondragón, Ana Garibi, CaixaBank y Val Pinuer, terapeuta ocupacional. Como decía, y quizás esta pregunta va más enfocada a Luis o a Ana, impacto es una palabra que siempre la tenemos en la boca. Impacto, generar impacto, pero ¿qué es el impacto? O sea, ¿qué consideráis que es el impacto? Y de manera secundaria, ¿cómo se mide ese impacto? ¿Hay indicadores? ¿Cómo se mide el impacto? Bueno, impacto. Impacto, la palabra social para nosotros está muy vinculada al concepto de ecosistema. Es decir, no podemos entender o incluso medir lo que ocurre solo en criterios que son económicos o incluso, digamos que el impacto social al final repercute en las personas y en la relación entre las personas, la relación entre con las organizaciones, igualmente la relación con el propio territorio y el ecosistema, incluso el ecosistema físico, el ecosistema natural, ¿no? Entonces, ese es un poco el territorio de impacto en el que nos movemos, ¿no? ¿Cómo lo medimos? ¿Qué indicadores podemos tener para medir ese impacto? Pues bueno, al final depende mucho de... Nosotros cuando abordamos los proyectos tenemos que irnos al lenguaje propio de cada necesidad. Si hablamos de la cadena de valor concretamente venimos a hablar de un proyecto que es de realización de plástico marino, o hemos estado con Móvil de movilidad, o hablamos de las industrias culturales y creativas, cada uno tiene sus propios indicadores y formas de medir. Y tal como decía, no solo tiene que ver con lo... Sí que hay algo que me gusta un poco oír de todos los ponentes, esa visión que tenemos ya compartida de lo social no separado de la actividad económica y lo social no separado de la actividad económica y de los facilitadores del territorio de generar contextos para que se produzcan, ¿no? Entonces, bueno, es difícil de decir cómo... Lo que sí que nos toca es medir un poco las variables, digamos, circunscritas a cada cadena de valor y con una visión de sistema. Y ya acabo un poco también con una idea también no de cortoplacista, sino también recupero también una palabra que se ha dicho por aquí, que es la de propósito, en qué medida hacemos algo que mide algo que tiene un impacto positivo en el corto plazo, pero siempre sin perder de vista que tenemos que construir futuros, ¿no? De manera que, sobre todo, que yo procedo un poco de proyectos del ámbito empresarial, dejar de tener un poco la mirada corta de beneficio económico y siempre tener una mirada un poco corresponsable y compartida con los agentes hacia algo que nos trasciende, ¿no? Un poco más de generosidad hacia territorio y en colaboración con los demás, ¿no? En los proyectos de obra social de CaixaBank, Ana, ¿cuáles son las medidas o cómo se seleccionan los proyectos según su impacto? ¿Cómo gestionáis? Sí, hombre, para nosotros es muy importante el tema del impacto social, lógicamente. ¿Y qué es esto que comentamos del impacto social, ¿no? Que lo hablamos desde hace mucho tiempo y en todas las entidades sociales ahora cuesta mucho medirlo, ¿no? Totalmente. Yo te diría que el impacto social es esto que habéis contado todos los ponentes, ¿no? Que está diciendo ahora también Lucho. Son cambios que en realidad tienen que ser reales, o sea, tienen que ser cambios que se noten, ¿no? Esto es como te pegas una torta en coche y un rasponazo. No, esto tiene que hacer un boquete, ¿no? Tiene que ser un poco por ahí. Tienen que ser cambios medibles, que a lo que preguntas, Ari, ¿cómo se miden? Y tienen que ser cambios que duren, ¿no? Porque haces un proyecto, se ha acabado y ya está. No, tiene que seguir adelante, ¿no? Y luego, para que sea social, lógicamente, tiene que mejorar la vida de las personas y normalmente, al ser social, pues de aquellas que son más vulnerables, ¿no? ¿Cómo se miden? Pues esto seguramente que Lucho lo sabe mucho mejor,
por la parte de los cuantitativos, ¿no? Es muy fácil medir pues cuánta gente Totalmente. ha acabado después de un proyecto trabajando o cuánta gente ha incrementado su poder adquisitivo. Eso es muy fácil de medir, ¿no? Más difícil quizás sea la parte que lleva Val, ¿no? Que al final es un poco medir el bienestar, ¿no? ¿Y cómo se mide eso? Pues hay formas de medirlo, ¿no? Iremos avanzando, ¿no? de este tema, ¿no? Quizás has introducido algo importante, que es cuando hay cambios, se genera un riesgo, ¿no? Siempre, en cualquier proceso de transformación, hay gente que puede llegar a quedar fuera. No sé si, Val, puedes aportarnos algo en este sentido. Es Sí. como contemplamos en ese impacto masivo las minorías, por ejemplo. Claro, de lo que comentaban Luis y Ana aquí, que el impacto social, más allá de llegarnos en proyectos masivos de vamos a intentar llegar al máximo público posible, siempre tenemos que considerar que hay una parte de la sociedad que siempre va a estar excluida. Y esa parte de la sociedad queda excluida cuando no llegamos a valorar realmente cuál es la capacidad de acceso a esos proyectos o la capacidad de participación real de esas personas en esos proyectos. Porque muchas veces vemos, bueno, yo trabajo en atención directa en consulta y vemos muchos proyectos preciosos que llegan a las familias, que pueden optar a estos proyectos, pero nunca son suficientes, nunca nadie les ha preguntado cuáles son realmente tus necesidades, qué es lo que realmente necesita tú y tu familia o tus hijos llegar a abarcar para que venga desde arriba y nos eche un cable en el acceso a la participación, a cualquier tipo de entorno. En muchos aspectos que hemos ido hablando en las anteriores mesas, sí que veo, o sea, se me ocurrían, ¿no? Por ejemplo, en los festivales o en actos de instituciones o en actos laborales, sí que vemos que hay un déficit en la participación de las personas a poder llegar a estos puestos de trabajo o al disfrute o a la participación real, ¿no? Que sean accesibles. Y sí, es muy difícil medirlos. Nosotras siempre, dentro de cuando estás en el barrio y estás trabajando, conoces a gente, Sí. vas pensando que el comentario común es: "Jo, ojalá nos preguntasen a nosotras, como trabajadoras, como personas que lidiamos todos los días con las personas que realmente están buscando esa oportunidad social". Sí, quizás Sería tiene que ver maravilloso. más con el diseño, es decir, poner el foco en el diseño, pero con una parte de análisis o analítica o de escucha, ¿no, Luis? Tú trabajas Sí. en diseño de proyectos desde la Sí, sí. metodología. Sí, de hecho, cuando medimos tanto lo social como también el impacto de lo cultural, hay veces que eh, eh, desde el punto de vista de las instituciones, bueno, instituciones, o el que mide a una son sospechosos habituales, ¿no? Como diciendo, que decir, en el sentido de, ha hecho algo social, pero no ha tenido impacto, o no, pero realmente no ha sabido medir. Y para saber medir, lo que tenemos que ver es que lo que ocurre, de alguna forma, tiene un efecto de correlación, ¿no? Sistémica con los demás elementos. De manera que si, por ejemplo, yo os pongo un ejemplo, ¿no? Que trabajo bastante, por distintos motivos, con la gente del barrio de San Francisco, ¿no? Ahí te puedes imaginar, por ejemplo, una acción que tiene que ver con algo muy concreto, como por ejemplo la enseñanza del euskera dentro del barrio para agentes, ¿no? Y podrías simplemente decir que esa acción ha tenido no sé cuántas personas con un perfil determinado, ¿no? Con una categorización A, B, C o lo que fuera, ¿no? Pero en realidad lo que estás haciendo es eso, lo que hace de alguna manera es que la barrera cultural entre el recién llegado y el que se encuentra allí es menor, ¿no? Que probablemente el nivel incluso de seguridad aumenta en el barrio, y si el nivel de seguridad aumenta en el barrio, la capacidad de desarrollar nuevos negocios y actividades pues sí que se ve incrementada. Entonces, cuando diseñamos, debemos de... desde el punto de vista empresarial es relativamente fácil, porque si tienes únicamente el criterio económico en la cabeza, porque al final es lo que ingresas respecto a lo que gastas y lo proyectas, ¿no? Pero cuando hacemos una acción de lo social, muchas veces es... y toca gestionar no solo el dato puro, sino también lo cualitativo, es decir, toca hablar con la gente, toca... Sí, yo creo que lo que ha dicho Val, En ¿no? línea de lo que Es comentabas. muy, muy importante, el tema de escuchar, el tema de tener preparados los proyectos desde el inicio, ¿no? No esperar a qué impacto ha tenido, ¿no?
cuando diseñas el proyecto es cuando tienes que pensar qué impacto va a poder tener. Que a veces Totalmente. te confundes porque querías que tenga un impacto y resulta que ha tenido otro. Pero Sí, 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 sí. Sobre sí, todo que en el diseño de los proyectos esté centrado en las personas, en la totalmente. persona objetiva o en el Sí. colectivo objetivo, ¿no? Porque Totalmente. muchas veces creamos proyectos pensando en la sociedad general, pero si el proyecto está destinado a este grupo de personas, yo voy a analizar cuál es la necesidad de este grupo de personas centrado en ellos. Y en base a eso voy a diseñar un proyecto específico. Pero lo que has dicho tú también sobre por qué no nos han preguntado a nosotras, ¿no? Yo creo que también hay que analizarlo. Si queremos hacer una transformación social, tienen que estar implicados todos los agentes. Tiene que estar implicado la Diputación, tiene que estar implicada la empresa, tiene que estar implicado el colectivo, tiene que estar implicado todos, ¿no? Y mucho también preguntar a los usuarios. Hay muchas veces, no sé, a mí se me ocurren eh, proyectos de distinto ámbito, ¿no? Tú hablas también de San Francisco, pues ahora hay mucho proyecto para gente mayor, cada vez nos vamos haciendo mayores muchos, ¿no? Y piensas, "Jo, la gente mayor puede ir a hacer un curso de WhatsApp, ¿no? Pero es que probablemente el que vaya a hacer el curso de WhatsApp no quiere saber WhatsApp, quiere no estar solo, Ajá. quiere tener una autonomía, quiere que se le escuche, quiere que se le acompañe. Y eso luego para medirlo la forma que tenemos de hacerlo es hablar con ellos, ¿no? Y, oye, este curso, pues este curso me ha venido fenomenal porque luego me he apuntado a otro, ¿no? O este me ha venido fenomenal porque ahora ya voy sola a no sé qué, autonomía, nivel de autonomía, tal. Va Sí, un sin poco duda. por ahí, ¿no? Y Sí, de hecho, en ámbitos que, por ejemplo, ciencia ciudadana, etcétera, que son al final formas de actuación que tiene que ver con, con el impacto social en terreno, lo deseable es presentar tus objetivos, hipótesis, bueno, hipótesis traducido en forma, no en palabras, sino en algo que es reconocible por los agentes y codiseñarlo eso es. codiseñarlo con ellos. Sí. De manera que no solo entiendas lo que en principio tú has pensado que puede ayudarles, sino también tener su propia voz y palabra sobre los objetivos que tienen, ¿no? Mm. Haciendo un seguimiento Sí. también de... Sí. Y eso, por ejemplo, a nivel de... Nosotros estamos muy... Bueno, pues nos presentamos de alguna forma. Nuestro trabajo es hacer proyectos. Y si vamos, por ejemplo, al ámbito de Europa, ahora mismo todas las propuestas que presentamos nos piden dos cosas, precisamente. Aparte del desarrollo de las áreas, etcétera, piden de alguna manera que, eh, aunque sea un proyecto técnico, que expliques de qué manera las ciencias sociales y humanidades de alguna forma participan y transversalizan el objetivo del proyecto. Y dos, cómo de alguna manera también haces aplicaciones y desarrollo de proyectos con procesos de escucha y de co-creación de los propios objetivos de los proyectos. Sí, Así volvemos al inicio, ¿no? Del top to bottom o bottom to top, y estamos hablando de esa horizontalidad y de ese codiseño. Me están chivando que estamos a 5 minutos de terminar y no quiero irme mucho de hora y os voy a pedir una última respuesta. Es qué condición no puede faltar para que la transformación en Euskadi sea también una transformación social, no solo económica, pero también social. Bueno, hay diversas opiniones aquí, o cada una un poco en su ámbito, ¿no? Sí. Yo, en lo que me corresponde a mí, que es más salud, sanidad directamente o participación social, pues sí que la escucha sobre todo al público objetivo. Escucha. sí. Perdón, yo creo que a ver, es lo que estábamos comentando, ¿no? Al final tiene que tener una continuidad en el tiempo, eso es muy importante, ¿no? No es resolver un problema ahora, sino que ese problema nos ayude, ¿no? A algo en el futuro, o nos haga cambiar, que quede ahí una capacidad instalada Totalmente. en la sociedad que nos haga, pues, modificar algún comportamiento, ¿no? Yo recuperaría una palabra que he dicho desde el principio, que es propósito, para mí, y además es que no tenemos que vivirlo como un acto, digamos, de bondad, sino como la única alternativa que tenemos a un sostenimiento de una forma de sistema. Tenemos que tener propósito. Yo creo que los actores todos, y sobre todo más los de intermediación, como universidades, centros, yo diría que cualesquiera tiene que actuar con generosidad. Y de nuevo, no por ser más o menos, digamos, aceptable desde el punto de vista, sino eh,
inicialmente creo que tenemos más dar que recibir. Y acabaría con un tema que es disponibilidad, es decir, tenemos que reservar desde nuestra institución donde estemos, ante la llamada de un tercero que puede, normalmente que está igual más lejos de lo que yo llamo el mundo perfecto, ¿no? Que sienta que los agentes que estamos próximos, que se nos pueden llamar por teléfono, que le vamos a atender y le vamos a dar respuestas a partir de nuestra red, de nuestro conocimiento, de una forma generosa, ¿no? Compartir. Compartida, sí. Pues muchísimas gracias, Luis, por esa palabra que creo que es preciosa, ¿no? La generosidad, ¿no? Lo que damos, los americanos lo llaman las personas que son givers, ¿no? Los que das, ¿no? Es una palabra preciosa para terminar tanto la mesa como esta pequeña introducción a lo que será la gala después. Os agradezco un montón. Y no os marchéis a las 7:30 en la sala adyacente. Tenemos la gala. Mil gracias por venir. Eskerrik asko.